Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno nacional anunció un incremento de 200 pesos en el galón de gasolina a partir de octubre. La medida apunta a reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que este año podría llegar a 38 billones de pesos. Por otro lado, el precio de la CPM se mantendrá en su cotización actual. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La ministra de Trabajo anuncia ayudas a los afectados por el invierno. La ministra Gloria Inés Ramírez, quien ejerce funciones presidenciales, informó esta noche que ya están destinados los recursos para atender los estragos de la ola invernal. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En julio, la economía colombiana registró el nivel de crecimiento más bajo de este año. El DANE informó que el crecimiento fue 6,5% en el séptimo mes del 2022. Comercio y transporte fueron los sectores con mayor crecimiento, mientras que la agricultura y la minería arrojaron cifras negativas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La reina Isabel II ya reposa en su tumba junto a su esposo, el príncipe Felipe, sus padres y su hermana. Histórica y solemne ceremonia a la que asistieron más de 2.000 invitados marcó el funeral de la reina Isabel II. Todo el país se queda mudo por 2 minutos en honor a la memoria de la reina Isabel II. Huracán Fiona se ensaña con República Dominicana y Puerto Rico. Declaran emergencia y confirman que no hay energía ni gasolina disponibles. Sismo de 7.7 sacude a México, el mismo día en que el país conmemora los aniversarios de los mortales terremotos de 1985 y 2017. Presidente Biden anuncia que la pandemia terminó en Estados Unidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Con el simbólico momento de la ruptura de la vara de mando de la reina Isabel II se dio fin a la segunda era isabelina en Gran Bretaña, la más larga de la historia. En Londres, miles de personas despidieron a la soberana. Informe de nuestra corresponsal Luisa Pulido desde la capital británica. La despedida de Isabel II fue tan histórica como su reinado de 70 años y 7 meses. Inició con una ceremonia religiosa a la que asistieron 2.000 invitados, entre ellos 200 representantes de países y de territorios, lo que nos muestra la influencia que tuvo Isabel en el mundo como monarca, la universalidad de Isabel II como jefe de Estado y también la influencia que sigue manteniendo la Casa Real Británica. Fue una jornada histórica porque fue el primer funeral de un monarca británico que se realiza en la abadía de Westminster, ese imponente símbolo que ha sido testigo inigualable de la historia de este país. En 260 años de historia es el primer funeral que se realiza desde 1760, después del de Jorge II. La abadía de Westminster, en Londres, acogió el histórico y multitudinario funeral de Estado por la reina Isabel II, fallecida con 96 años tras más de 7 décadas en el trono del Reino Unido. La solemne despedida contó con más de 2.000 asistentes. El sonido de las campanas y cargado por varios militares, el ataúd de la reina hizo su entrada a la capilla de San Jorge, ubicada en el castillo de Windsor, donde unos 800 invitados se agolparon para el entierro. Detrás del féretro caminan su hijo mayor, el rey Carlos III, junto a su esposa Camila, reina consorte. En uno de los actos más simbólicos, la reina fue separada de sus joyas. El cetro, el orbe y la corona habían sido colocados sobre el féretro durante el recorrido. Ahora fueron entregados al decano de Windsor, quien los ubica sobre el altar. Posteriormente serán devueltos a la Torre de Londres. La
La segunda era isabelina llegó a su fin cuando el más alto funcionario de la Casa Real, Lord Chamberlain, rompió la vara de mando de la soberana y la puso sobre su ataúd. Una curiosa tradición que se sostiene hace cientos de años. La ceremonia concluyó con una bendición y el himno nacional God Save the King. El féretro de la reina descendió entonces a la bóveda real acompañada de un lamento tocado por el gaitero de la soberana, petición especial de la reina. Isabel II fue enterrada junto a su esposo el príncipe Felipe en un servicio familiar privado en la capilla de San Jorge, donde se encuentran los restos de otros 10 monarcas. Reino Unido da el último adiós a la reina Isabel II, la monarca que reinó por más de 70 años. A las 8 de la mañana, hora de Reino Unido, se dio apertura a la abadía de Westminster para los asistentes al funeral de Estado. El traslado del féretro de Isabel desde Westminster Hall hasta la abadía se realizó a través del carruaje estatal de armas y remolcado por 142 marineros de la Armada Real. El rey Carlos III, junto a sus hermanos la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, caminaron detrás del ataúd durante la procesión. A su entrada sonaron las campanas de la abadía, la iglesia histórica donde la soberana contrajo matrimonio con el príncipe Felipe en 1947. Hacia las 11 de la mañana, hora local, comenzó una ceremonia religiosa a cargo del arzobispo de Canterbury, Justin Welby. El evento religioso, que duró aproximadamente 1 hora, ofreció 1 minuto de silencio en honor a la fallecida monarca. La primera ministra británica, Liz Truss, y la secretaria general de la Commonwealth, Patricia Janet Scotland, estuvieron entre los invitados para leer lecciones durante el servicio. Al finalizar la ceremonia, el féretro salió hacia el castillo de Windsor. Durante su recorrido por las calles de Londres, hacia el arco de Wellington, antes de dirigirse a Windsor, el ataúd de la monarca pasó por última vez frente al Palacio de Buckingham, que fue su residencia oficial. Tras llegar a la pequeña ciudad de Windsor, en el condado de Berkshire, el féretro continuó una procesión por Long Walk que la dirige hacia el castillo de Windsor. Allí se realizó una última ceremonia solo para familiares e invitados especiales. El Reino Unido se enmudeció durante 2 minutos como parte de un doble momento de reflexión nacional en honor a la memoria de la difunta reina Isabel II. Justo a las 8 de la noche del domingo, Londres se sumió en el absoluto silencio como el último homenaje, y desde la primera ministra Liz Truss hasta aquellos que hacían la enorme fila para la capilla ardiente honraron la memoria de la monarca más longeva de la historia del país. Los británicos incluso hicieron callar hasta su más preciado símbolo para homenajear a su reina. El Big Ben marcó las 8 de la noche sin las tradicionales 8 campanadas. Ni siquiera el reloj más famoso del mundo se atrevió a romper el luto británico impuesto en homenaje a Isabel II. Tras los 2 minutos de silencio, los británicos estallaron en aplausos e incluso cantaron el himno nacional. Desde Londres para Noticentro 1 CMI, Luisa Pulido. A su paso por Puerto Rico y República Dominicana, el huracán Fiona deja graves desastres. Causó un apagón general, daños catastróficos y cientos de evacuaciones. Lluvias, fuertes vientos y evacuados por inundaciones y daños en viviendas deja este lunes el huracán Fiona en República Dominicana, luego de que este fenómeno meteorológico provocara daños catastróficos en Puerto Rico, con torrenciales lluvias que dejaron sin electricidad a la isla y que llevaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a declarar el estado de emergencia para este territorio estadounidense. Las precipitaciones caídas desde la madrugada del lunes en República Dominicana y los vientos obligaron a movilizar a áreas seguras a 789 personas, 519 de ellas a albergues estatales. 3 nuevas regiones fueron declaradas en alerta roja, con lo que 16 de las 32 provincias de este país caribeño, en el norte y en el este, quedaron bajo esta figura. Dominicana, nación de 10,5 millones de habitantes, suspendió la jornada laboral por las lluvias, que continuarán al menos hasta el jueves, según la Oficina Nacional de Meteorología.
Y un fuerte sismo de magnitud 7,7 sacudió el suroeste de México justo en el aniversario de los devastadores terremotos de 1985 y 2017. Ha habido más de 200 réplicas. Un sismo de magnitud 7.7 sacudió esta tarde diversas partes de México. El epicentro del temblor estuvo localizado a 59 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, y a 10 kilómetros de profundidad. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico lanzó una alerta de tsunami. El sismo se sintió con fuerza en Ciudad de México y se produjo en el aniversario de los dos grandes terremotos que golpearon el país con fuerza en 1985 y 2017, dejando cientos de muertos. De hecho, una hora antes del temblor se había realizado un simulacro nacional. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reportó una persona fallecida por la caída de una barda de un centro comercial en Manzanillo, Colima. La guerra en Ucrania acentúa la división entre las grandes potencias en la Asamblea General de la ONU, que reunirá de manera presencial unos 150 líderes mundiales y en la que aún no se sabe si será transmitido un mensaje pregrabado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La Asamblea General de la ONU número 77, la primera totalmente presencial desde el comienzo de la pandemia en 2020, se estrena en medio de un clima de fuerte división y guerra. Para este año se ha vuelto las reglas habituales. Para tener derecho a voz en la Asamblea General hay que estar presente, con la notable excepción del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, después de que la mayoría de los Estados miembros aprobaron una propuesta para permitirle transmitir un mensaje pregrabado mientras lidera la respuesta militar a la invasión rusa a su país. Una votación que acentúa la división entre las grandes potencias después de que 101 países votaran a favor de permitirlo, 19 se abstuvieran y 7, entre ellos Rusia, lo rechazaran. Zelensky comparecerá a distancia el miércoles, horas después de que su gobierno descartó cualquier opción de diálogo con Rusia y advirtió que las negociaciones solo serán posibles una vez que los soldados del Kremlin hayan abandonado todo el territorio invadido. Incluso Kiev aseguró que no tiene ningún sentido un encuentro entre el presidente Zelensky y su homólogo ruso Vladimir Putin, advirtiendo que mantener el statu quo solo daría a Moscú espacio y tiempo para seguir con sus ataques. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la pandemia de COVID-19 ya terminó en su país. Durante una entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena CBS, horas antes de viajar para Londres, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que la pandemia del COVID-19 ya ha terminado, aunque asegura que su gobierno sigue trabajando contra los problemas generados por el coronavirus. Mr. President, first Detroit Auto Show in 3 years. Yeah. Is the pandemic over? The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. If you notice, no one's wearing masks. Everybody seems to be in pretty good shape. And so I think it's changing. Las declaraciones de Biden, no obstante, se produjeron apenas unas semanas después de que su administración pidiera al Congreso miles de millones de dólares en financiación para mantener los programas de pruebas y vacunación durante una potencial ola en el inminente otoño boreal. Científicos japoneses crearon cucarachas cyborgs para misiones de búsqueda y rescate de víctimas de terremotos u otros desastres, gracias a que pueden ser controladas remotamente. Las capacidades más desagradables de las cucarachas, como la de poder caminar por las grietas y sobrevivir casi en cualquier condición, han hecho que sean elegidas como candidatas para llevar a cabo misiones de rescate. Por eso, científicos japoneses crearon mochilas especiales que fueron diseñadas para que encajaran perfectamente en las cucarachas para que les permitieran movilizarse con absoluta libertad. Esta mochila consta de una batería de polímero de litio y un módulo de control inalámbrico. Cada uno de sus componentes están potenciados por energía solar. Al usar este módulo de control inalámbrico, los investigadores pueden controlar de forma remota los movimientos de los insectos aplicando estimulación eléctrica a una parte del abdomen que controla la locomoción y le permite girar. Una cucaracha cyborg, un insecto vivo pero controlado remotamente, puede ser la solución para inspeccionar áreas peligrosas, monitorear el medio ambiente e incluso identificar personas bajo los escombros. Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche es la señora Presidenta de la República. Ustedes dirán, ¿cómo así? Pues es que una mujer perteneciente al Partido Comunista, además, es hoy presidenta por razón de funciones delegadas de la República. El presidente Petro
delegó funciones presidenciales en ella la actual ministra de Trabajo, la doctora Gloria Inés Ramírez, cumpliendo con la disposición constitucional en el sentido de que su reemplazo temporal debe pertenecer al mismo partido del presidente, el pacto histórico. Líder sindical, expresidenta de FECODE, exmiembro de la Central Única de Trabajadores CUT, miembro directivo del Polo Democrático y ex senadora, hoy ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. ¿Algún día soñaste, o soñó usted, perdón, con llegar a ser presidenta de la República, tener funciones presidenciales? No, Yamid, yo esto no lo tenía en mis sueños, ni en mis utopías, ni mis esperanzas. Yo siempre soñé con que hubiera un cambio en Colombia, pero nunca pensar de que yo fuese a ser ni presidenta, ni mucho menos ministra en funciones delegatarias. Yo quiero decirle al país, y a usted también, de que esta oportunidad y esta segunda designación que hace el presidente Petro, que me hace el presidente Petro, yo la asumo con toda responsabilidad, pero sobre todo porque yo la interpreto, más que a nivel personal, la interpreto como un reconocimiento a las mujeres de Colombia, a la lucha de las mujeres, de la cual el presidente ha destacado mucho. No se les olvide que él ha dicho, Colombia es mujer. Y yo pienso que en esa vía es un reconocimiento a todas ellas, pero también al equipo de gobierno, donde 9 somos ministras. Y tengo que decirle al país de que es un equipo de gobierno que es muy sólido, que trabaja de una manera integral, y yo lo digo con toda la sinceridad, yo sí siento por primera vez que hago parte de un gobierno de trabajo muy colectivo, muy integrado, pero sobre todo de muchas convicciones para que el cambio sea realidad. ¿Hay algún decreto que usted ya haya firmado como presidenta encargada o con funciones presidenciales? No, Yamid, aún no. Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, en el día de hoy es estar mirando y de alguna manera, como lo plantea el decreto reglamentario, porque no recuerden que cuando el presidente se retira en funciones de su cargo, se aplica el artículo 196 de la Constitución. Sí. Y en ese decreto lo que yo hago con unas responsabilidades que se me dan, yo trabajo y lo que hago es monitorear cómo está el país para trabajarlo con los compañeros del gabinete fundamentalmente. Ha habido en este día, han habido 7 eventos que han mostrado alguna catástrofe que han incidido en las familias colombianas. El caso más fuerte ha sido el de Itagüí, que se ha difundido por los medios de comunicación, donde se afectaron 130 familias fundamentalmente, y que hoy están, digamos, esto está enfrentado por todas las autoridades locales, el gobernador de Antioquia y el señor alcalde de Medellín, con nuestro director de desastres y con toda la institucionalidad, lo han venido buscando soluciones. Y yo tuve reuniones hoy con el DPS para buscar un apoyo mucho más expedito también, y el DPS ya está trabajando a través de la doctora Celo Rusinki, que es la que hoy está al frente del DPS, buscando también cómo hacer que el impacto para estas familias sea más llevadero. Pero concretamente, ¿qué van a hacer? Bueno, ellos tienen unos paquetes para atender la primera emergencia, que son los paquetes de sobrevivencia fundamentalmente, y el presidente Petro, esta ha sido una de las acciones que más lo han preocupado. Por eso el gabinete, el Consejo de Ministros concretamente, ya esto lo había visto y había trabajado unos rubros especiales del presupuesto general de la Nación para que la Dirección de Riesgo y Desastres tenga los recursos que puedan hacer frente para que las familias que son víctimas de estos riesgos no sufran tanto y por lo menos podamos solucionarle de primera mano los elementos, digamos, de la sobrevivencia, y también unas políticas estructurales que serán de mediano y largo alcance. ¿Y de qué ayuda concreta le pidió usted hoy al gobernador de Antioquia? El gobernador de Antioquia, el reporte concreto de cómo estaba la situación. Él ha hecho un reporte, trabajó
con las instituciones directamente locales y lo puse en contacto directamente con la directora del DPS para que de los kits y de todos estos elementos de sobrevivencia que el DPS tenga, cuántos se requieren para que sean llevados y distribuidos en el menor tiempo posible. Menor tiempo posible es ya. Es ya. Sí. Ahora la situación del invierno afecta a muchos departamentos. Y Yamil, lo más grave es de que la ola invernal va a profundizarse. Sí. Por eso desde ya el gobierno ha llamado a todos los gobernadores y a los alcaldes locales para que activen sus equipos de emergencia y sus direcciones de riesgo y efectivamente podamos prevenir al máximo los impactos sobre las comunidades. Sobre eso, concretamente, y las gravísimas inundaciones que hay hoy en varios departamentos, ¿qué ha hecho como presidenta encargada? Bueno, como presidenta encargada, primero es el monitoreo, segundo ver que efectivamente sí haya habido una atención hacia estas comunidades y lo tercero es que si es necesario los desplazamientos digamos, de lanchas, como lo que estamos trabajando, pues se van a hacer en el transcurso de mañana y pasado mañana. El jueves, por ejemplo, el DPS se va a trasladar en equipo grande ya hacia La Mojana para llevar ya elementos concretos que las comunidades han solicitado y en cabeza de la directora en persona, irán en ese desplazamiento entregando no solamente estos kits, sino siguiendo trabajar la parte estructural que el presidente ha dicho como tal. Lo de La Mojana es un desastre sin nombre. El día viernes nosotros estuvimos en Turbaco en el primer diálogo social vinculante. Sí. Y en este diálogo social vinculante en el que participaron, estamos esperando 1.000 personas y llegaron más de 2.200 personas, cosa que primero nos entusiasma mucho, pero segundo es muy importante porque escuchamos de las comunidades, no solamente las necesidades, que eso es lo que estamos haciendo, escuchando, sino las prioridades. ¿Qué va a pasar? Nosotros hablamos de la subregión del Canal del Dique, pero allí realmente había la presencia de casi 15 municipios de los 3 departamentos, de Atlántico, Sucre y Bolívar. Y muchos de ellos entregaron algunas propuestas claras y concretas que tendremos que trabajar en las priorizaciones como tal. Por ejemplo, hacer la draga del Canal del Dique completo para que este no se inunde. Otros lo que piden es los muros que siempre se han hecho, los muros de contención. Pero la reflexión que nosotros hacemos es que esos muros de contención ya 2 veces se han hecho y 2 veces se han roto. Entonces se está pensando, es un proceso, digamos, estructural que evite a futuro que estos elementos, pues que las fuerzas de la naturaleza supere el muro como tal. Esto es muy importante porque es la comunidad la que vive, la que siente, la que también plantea las soluciones alternativas. Y en eso el gobierno ayuda a la priorización y se compromete para que la inversión que hagamos del presupuesto general de la Nación y proyectos, desde luego, de la reforma tributaria, vayan a solucionar estructuralmente el problema de La Mojana. Este encuentro regional que hubo en Turbaco fue el primero de 50 encuentros regionales que el presidente y su gobierno han ideado para construir la paz. Exactamente, son 50 encuentros, hemos hecho el primero, que fue como la experiencia piloto, que ha sido muy exitosa, no solamente por la participación, sino por las propuestas y criterios que entregaron las comunidades. Esto lo vamos a hacer en todo el país. Tiene una metodología clara, que es en el marco de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, se trabajará con los 3 pilares, que son justicia social, justicia ambiental y la paz completa. Sobre estos 3 hay unos 6 ejes que tienen que ver ya con el desarrollo concreto de estos 3 pilares y las personas van entregando todas las propuestas, las iniciativas, muchas de ellas se preparan porque organizadamente se han reunido en acciones comunales, en grupos comunitarios, las asociaciones, digamos, de mujeres, y es diverso, plural y muy inclusivo. Y lo que estamos buscando es una construcción distinta del Plan Nacional de Desarrollo, no desde los técnicos, sino desde las necesidades de la gente, se van priorizando y luego los técnicos lo que hacen es ya exponer los criterios de lo que es la financiación. Vamos a mirar cuáles serían las fuentes de financiación y efectivamente que la gente sienta, no solamente que habla, sino que es escuchada y que sus propuestas sí van a quedar en este articulado del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, ministra, ¿cómo es ese proceso? Es decir,
Usted estuvo en Turbaco, que fue el primer diálogo regional el fin de semana. Usted escuchó a la gente, tomó apuntes y tiene documentos. ¿De qué manera camina, por llamarlo de alguna forma, las peticiones de la población para llegar hasta el plan de desarrollo? Esta metodología, Yamil, es muy importante porque mira, cada diálogo regional tiene un padrino o una madrina, que es un ministro o ministra de gabinete. En el caso de Turbaco, nuestro padrino era el ministro del Transporte, o sea, él es quien llevaba la batuta. Yo fue acompañándolo. Entonces, hay un equipo de planeación nacional que explica la metodología a todas las personas. Y hay un equipo también, se abren diferentes mesas, se hace una plenaria donde se explica la metodología, luego nos vamos en mesas de trabajo. Y en esas mesas de trabajo se cogen los pilares que se han colocado y allí la comunidad se expresa. Por ejemplo, allí tuvimos 7 mesas y en 7 mesas más o menos de 7 mesas iniciales, que luego nos tocó ampliarlas porque llegó mucha más participación. Allí cada mesa está liderada por un grupo de líderes de la región, pero además hay un equipo del Departamento Nacional de Planeación que está tomando atenta nota para ir sistematizando lo que las personas van diciendo. Y al día siguiente, porque es de 2 días, tenemos un día 0 que se prepara la gente, a los líderes, un día 2 que es donde se hacen ya todas las conversaciones, las plenarias, y un día 3 donde hay ya con un equipo que queda de cada mesa, se va trabajando las conclusiones, donde están las prioridades que la gente dice, y el equipo de planeación sistematiza, de tal manera que cuando tengamos todo el país vamos a hacer una sistematización con el cuidado de que allí siempre va a quedar lo que la gente está planteando. Y hay una claridad, y cierro este punto con esta claridad, y es de que como, por ejemplo, nos dan 50 iniciativas, nosotros 50 iniciativas no podemos llegar al plan, tal y como se dice, pero a la gente entonces le pedimos un criterio de priorización. ¿Qué es la necesidad más importante que ustedes consideran que debe invertirse en la región? Y entonces ellos van priorizando, primera, segunda, tercera, cuarta, ¿sí? Y de esa manera es que se sistematiza para llegar al Plan Nacional de Desarrollo. Sí, es decir, no será solo un diálogo. No solamente es vinculante, o sea que lo que se está diciendo se está sistematizando, se está trabajando y se llevará al proceso del plan de desarrollo. Este plan también va a ir acompañado de veedurías, o sea, porque no solamente yo ayudé a construirlo, pero también yo tengo que ayudar a desarrollarlo y a decir que se cumple el plan y que no. Nosotros tendremos que rendirle cuentas a esas comunidades frente a lo que quede en este plan y cómo lo vamos a desarrollar. ¿Y dónde es el próximo? Pues estamos haciendo 3 por semana. Estamos haciendo 3 por semana. Estos diálogos son simultáneos y son alternos. Por ejemplo, esta otra semana vamos a tener en varios municipios. Hay tanto por Nariño como tenemos por los Santanderes. A mí particularmente me toca ser la madrina del departamento del Tolima y del diálogo que también tendrá sede en Bucaramanga, seré sede de 2 y acompañaré claramente la de la región cafetera. ¿Madrina del Tolima? ¿De qué localidad? Me toca en Ibagué. ¿En Ibagué? En Ibagué. Bueno, tenemos afán, porque estaba para Palacio, a despachar. ¿Sobre qué problema? Inmediatamente después de conversar. Habitualmente, los días lunes, toda la tarde, está dedicada al Consejo de Ministros. Hoy, por ausencia del presidente, pues fue aplazado para el jueves próximo. Pero usted va para Palacio. ¿A cumplir qué oficio, señora encargada de la presidencia? Bueno, primero que todo es que la semana anterior tuvimos Consejo de Ministros sábado y domingo, que lo hicimos en La Guajira fundamentalmente. Estuvimos allí con las comunidades guayú, pero también con comunidades de allí de La Guajira. El presidente estuvo en Uribia y allí se trasladó todo el Consejo de Ministros. Trabajamos sábado y domingo. Y el día lunes de esta semana, del día anterior... Allá fue donde se enfermó. Eso, de la semana anterior tuvimos también el Consejo de Ministros habitual, o sea que dejamos planeado todos nuestros procesos y tendremos para la semana entrante, con la presencia del señor presidente, un taller del Pleno de Ministros. No solamente será un día, sino que vamos a trabajar 2 días
para mirar primero cómo van los desarrollos de estos diálogos nacionales. Lo segundo, seguimos monitoreando cómo va el proceso de inundaciones y de riesgos en el país. Y desde luego, pues yo ahorita voy a Palacio porque me voy a reunir con varios funcionarios. Uno, en primera parte, me reuniré con el presidente del Congreso. Ustedes saben que tenemos varias reformas en proceso y voy a saber cómo van a estar las reformas. Esa es la reunión que tendré ahorita. Y mañana, en las horas de la mañana, también estaré, porque yo he sido citada también por las comisiones del Congreso, y allí estaremos no solamente dándole nuestras informaciones, sino también recibiendo y respondiendo a los debates políticos que, como ustedes saben, las comisiones constitucionales nos hacen a cada uno de los ministros. Y será esta vez en condiciones de ministra delegataria. Y bueno, y como ministra del Trabajo, ¿en qué está trabajando? Mucho, Yamil. Estoy trabajando, uno, en los procesos de concertación laboral, estamos estudiando las metodologías. Dos, hemos concretado, ya enviamos el informe unificado hacia la sección de normas de la OIT, por primera vez unificado. Y tres, estamos trabajando para que el próximo 21 y 20 de octubre desarrollaremos las experiencias iberoamericanas en materia de reformas laborales. Y hoy en especial tuvimos aquí reunidos los 32 directores del SENA, los 33 directores territoriales del Ministerio del Trabajo, con todos nuestros equipos como sector. Nosotros tenemos 5 instituciones adscritas al sector trabajo. ¿Para qué? Para enterarnos de lo que significan los diálogos sociales vinculantes y la importancia y la necesidad de que ellos actúen, pero sobre todo cumpliendo el gran reto que dejamos aquí en la mesa anterior, y es de que nosotros todos lo llevamos por las políticas de concertación a la Comisión de Concertación Salarial y Laboral. Pero necesitamos que todo lo que los diálogos vinculantes planteen sobre trabajo, los podamos nosotros sistematizar y además de llevarlos al Plan Nacional de Desarrollo, los podamos colocar en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales. Ese es nuestro reto, David. Y ahora, ministra, ¿qué tiene que ver el SENA con todo esto? El SENA hace parte integrante del sector del trabajo y en el SENA trabajamos primero, es la institución muy querida por los colombianos y colombianas. Allí trabajamos los periodos de formación para el trabajo. ¿Y la van a ampliar? Y la vamos a ampliar, desde luego. Allá hay programas, por ejemplo, los programas de aprendices. ¿Cómo los profundizamos? Hoy hablamos del marco de cualificaciones. Hoy estamos hablando de temas tan importantes como saber hacer vale, que es toda la certificación de competencias para los oficios que tiene el país como tal. Es decir, el SENA juega un papel muy importante, no solamente un patrimonio con los colombianos y colombianas, sino que además de esto yo pienso que es una entidad que de verdad le está apostando a que los jóvenes puedan tener ese primer empleo del que tanto Colombia está hablando. ¿Y cuál es el tema central de la conferencia que usted me dice que va a ocurrir el mes entrante, iberoamericana sobre trabajo? Esa conferencia es trabajada con la Organización Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la OIS, que tiene una gran experiencia, y nuestro objetivo es que traer las propuestas y las reformas que ya están andando en países, por ejemplo, como España, como Argentina, como Uruguay, en el mismo Chile. Vamos a traer las experiencias para que nosotros aprendamos de cómo ellos, por ejemplo, están atacando la informalidad, de cómo ellos, por ejemplo, están acompañando políticas de fomento al empleo, de cómo ellos están haciendo programas para, de alguna manera, reducir la brecha de género en materia de empleo, que son elementos muy importantes. Y nosotros lo que pretendemos es escucharlas, porque son experiencias también tripartitas, y de esta manera tener claro nosotros cómo podemos avanzar en nuestro país. No hay ninguna duda, señora ministra, que el mayor problema laboral que tiene en Colombia
es la informalidad, ¿no es cierto? Desde luego, es el 58% en el que estamos. Es supremamente fuerte y si nosotros queremos formalizar, tenemos que atacar de raíz este problema. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que generar procesos de emprendimiento. Nosotros hemos planteado desarrollar la economía solidaria y popular, que es un elemento también base, donde el SENA tendrá mucho que jugar y la unidad administrativa de economías solidarias y populares que hoy están en cabeza del Ministerio del Trabajo. Así es pues que trabajo es lo que tenemos, necesitamos muchas apuestas, muchas iniciativas para poder apalancar que Colombia se transforme y pueda de verdad tener un bienestar en la sociedad, porque trabajo es igual a bienestar. Sí, señora ministra, es que el DANE acaba de revelar que ya más de la mitad de la fuerza laboral de Colombia es informal, lo que pasa en muy pocos países del mundo, pues. ¿De qué manera, o mejor, por qué razón los informales tienen tanta resistencia a volverse formales? Bueno, ahí tenemos que mirar dos caracterizaciones. Hay empresas informales y hay informales naturales, o sea, personas naturales. Entonces, para ellos tenemos que trabajar en varias vías. En varias vías para poder darle una alternativa, pero además porque en la pandemia surgieron nuevas formas de trabajo, por ejemplo todas las plataformas digitales. Sí. Esto sale de pandemia y eso no está todavía regularizado y normalizado en el país. Ese es de los grandes retos que nosotros tenemos como Ministerio del Trabajo y ya tenemos comisiones que están trabajando hacia la regularización, por ejemplo, de las plataformas digitales en el trabajo, pero también del teletrabajo y también del trabajo en casa, que son nuevos ámbitos. Y aquí esto tiene que ver también con la tecnología, ¿ya? El impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en su sala laboral, acaba de hacer su congreso en Valledupar. Sí. Y uno de los temas de los cuales se ocupó tiene que ver cómo avanzar en estos procesos de tecnología para el mundo del trabajo, cuáles son los impactos reales que tienen en las jornadas laborales, pero también en el desempeño laboral, lo que nos pone un reto claramente con la formación y con la educación, porque los trabajadores hoy, casi que en el mundo del trabajo, todos tienen una brecha digital. O sea, si usted no maneja un computador, si usted no maneja un programa, es muy difícil que encuentre hoy un puesto de empleo. Cierto. Entonces hay que profundizar la formación y la educación como curva de conocimiento que nos permita apostar a que Colombia se transforme, que Colombia investigue, que Colombia avance y, como lo ha dicho el presidente, ojalá vamos hacia la industrialización que tanto requiere Colombia. Pues mira, señora ministra, nos alegra personalmente muchísimo y creo que al país entero también que una mujer como usted, que le ha dedicado la vida a servir a esta nación, tenga esta recompensa de tener hoy funciones presidenciales. Gracias a usted y a mí y al país decirle que efectivamente esta es una oportunidad, a las mujeres decirles que esto reafirma nuestra lucha, de que es muy importante los postulados que tiene hoy el presidente de que tenemos que trabajar con inclusión, con la pluralidad y con la diversidad que hoy representamos, no solamente las mujeres, sino Colombia en su totalidad. Muchas gracias a usted y a mí. A usted, ministra presidenta delegataria, por haber aceptado su invitación. Y mi felicitación es muy merecida. Muchísimas gracias, muy gentil. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y continúen aquí, en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Gasolina subirá 200 pesos mensuales desde octubre. Comienza revisión de contratos para bajar tarifas de energía. Alcaldes urgen más eficiencia a las electrificadoras. Dow dice que no debemos pagar lo que se roban. Gobierno ordena apretón burocrático. Prohíbe dobles contratos de servicios. Apoyo del gobierno al aborto. Minsalud pide a la Corte rechazar demanda. Calamidad pública por invierno. Grave situación en Itagüí. Presidente Petro en Nueva York. Millonario programa para salvar la Amazonía. FBI rastrea exportación
exportaciones de petróleo. Consejo de Estado fija reglas para pensión de sobrevivientes. 9.000 homicidios este año en el país, revela la policía. Se desacelera la economía, revela el DANE. Premio Nobel respalda y explica teoría del decrecimiento. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reveló el esquema de alzas de la gasolina que se aplicará a partir de octubre. El galón subirá 200 pesos cada mes hasta terminar el año. De acuerdo con la instrucción del presidente Gustavo Petro, el alza en el precio de la gasolina será de 200 pesos a partir del mes de octubre del presente año. Con el incremento, el precio de referencia en el promedio nacional pasaría de 9.180 pesos a 9.380 pesos. El aumento será progresivo y se mantendrá hasta el cierre del año, es decir que para diciembre se completará un alza de 600 pesos. Se va a aumentar la gasolina 200 pesos mensuales a partir de octubre, por este año. El ACPM no se va a aumentar, entonces porque se va a cambiar la fórmula. El objetivo del Gobierno Nacional es reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual podría alcanzar los 38 billones de pesos para el cierre del año. El alza en el precio de la gasolina sería de 200 pesos, el cual se implementaría a partir del mes de octubre. El país no puede continuar con un déficit del orden de 40 billones de pesos por un programa de subsidio a los combustibles. Eso realmente no es sostenible. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal sostuvo que aunque es un golpe al bolsillo de los colombianos, es necesario. Por el momento, el precio del diésel se mantiene. El 50% del déficit está causado por ACPM, o sea que es igual desde el punto de vista del déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, son igualmente importantes la gasolina corriente motor como el ACPM. El déficit del fondo se calcula en 38 billones de pesos para el cierre del año. Sin embargo, ya se ha logrado cubrir parte de la deuda, a un faltante de 12,1 billones de pesos que se espera bajar con el alza de los precios de los combustibles. La viceministra de Energía, Belitza Ruiz, anunció la puesta en marcha de la revisión de los contratos en el sector eléctrico para la reducción en las tarifas de energía en el país. Después de los anuncios del gobierno para reducir las tarifas de energía, las empresas del sector ya empezaron la revisión de contratos. Para el mes de noviembre ya se reflejarán las medidas. Cabe notar que el indicador referente más bajo será el que se tome para el ajuste de precios. Definimos que antes de terminar el año, pero los gremios pues ese mismo día dijeron que en la factura del mes de noviembre se vería reflejada la reducción. La funcionaria también anunció revisión al componente de pérdidas no técnicas, el cual representa hasta el 20%. Valorar qué medidas tenemos que tomar, luego llevar las conclusiones de esos diálogos a las entidades del sector que corresponden para tomar las medidas, por decirlo, correctivas, pues, o sea, que nos permita bajar esa componente. Los comercializadores podrán pagar el 20% de la compra de energía a plazos. Los alcaldes de la costa caribe aplaudieron el acuerdo logrado entre el gobierno nacional y las electrificadoras del país para rebajar las tarifas de energía. Sin embargo, pidieron mayor gestión de las empresas prestadoras del servicio para evitar que los robos de energía los paguen los usuarios cumplidos. En la costa caribe, donde más vale la energía eléctrica, los alcaldes caribe aplauden las decisiones del gobierno nacional y las empresas del sector, pero piden que haya más control en las pérdidas no técnicas. ¿Qué es eso? Que toda la energía que en los barrios subnormales la gente roba, se le viene a cobrar a la gente que sí pagamos. Y entonces, como los que sí pagamos nos vienen y nos cobran por la derecha, no hay ningún estímulo de las empresas de servicio de energía para salir a cobrar a los que no pagan, sino que fácil, lo venden y nosotros los marranos lo pagamos. Las empresas operadoras, comercializadoras, no tengan que tener esas pérdidas, sino que las reconozcan y no se la cobren al usuario. Hoy, quien está pagando un recibo de manera formal en un barrio donde está normalizado, pues está asumiendo la pérdida no técnica del barrio que está en la informalidad. Dicen los alcaldes que las tarifas de energía tienen que seguir abaratándose. El gobierno expidió hoy una directiva presidencial para racionalizar el gasto público. Se prohíbe que una persona tenga más de un contrato de prestación de servicios con el Estado.
Esta es la directiva presidencial número 08 de 2022, firmada por el presidente Gustavo Petro antes de viajar a Nueva York a la Asamblea de las Naciones Unidas. Allí lo que se busca es racionalizar el gasto público y se toman varias medidas, entre ellas la restricción de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. Es decir, que las entidades públicas solo podrán hacer contratos de prestación de servicios si es estrictamente necesario, y las personas que tengan contratos de servicios en varias entidades deben justificarlo las entidades, porque solo se permitirá uno. Todo lo que sea solamente misional debe mantenerse. El resto de contrataciones que no sean necesarias no deben restringirse. También la directiva ordena la racionalización en la contratación de estudios y diseños, y también se le pone coto a los contratos interadministrativos. Y además, en las comisiones y viáticos se les pide a los funcionarios que en lo posible hagan reuniones virtuales, que solo se viaje para lo estrictamente necesario. Tiene un ahorro en estos 4 años de 4 billones de pesos. La directiva presidencial es de obligatorio cumplimiento. El gobierno lanzó un mensaje de apoyo al derecho al aborto. El Ministerio de Salud se opuso a una nueva demanda que pide a la Corte Constitucional prohibir ese derecho. El ministerio de Carolina Corcho le pidió a la Corte Constitucional que desestime una demanda que presentó la abogada Natalia Bernal, en la que pide una vez más que se caiga el artículo del Código Penal que permite hoy que las mujeres interrumpan sus embarazos hasta el 6º mes de gestación. El ministerio le pidió a la Corte que ratifique que los artículos que despenalizan el aborto no son contrarios a la Constitución y que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental. El ministerio advierte que interrumpir un embarazo hasta la semana 24 no resulta incompatible con el deber de protección de la vida en gestación. No sería admisible indagar por las opiniones o posturas de terceros frente a la decisión que toma la mujer en relación con la continuación o no de su embarazo. Esta postura se aparta a la expresada por un delegado del Ministerio de Salud del anterior gobierno, que en algún momento provocó controversia al rechazar la ampliación del aborto hasta el 6º mes de gestación, aludiendo a una presunta irresponsabilidad de la mujer y a la categorización del aborto como método anticonceptivo. Aunque el gobierno de Iván Duque retiró este polémico concepto, fue enfático en pedir que no hubiera cambios en la interrupción voluntaria del embarazo y que se mantuvieran las 3 causales despenalizadas por la Corte desde el año 2006. En el municipio de Itagüí, en Antioquia, las autoridades se declararon la calamidad pública ante la emergencia de las últimas horas causada por el invierno. Y en el sur del Cesar aumentan los damnificados por la ola invernal. Cientos de familias damnificadas amanecieron con el agua dentro de sus viviendas en los municipios de Curumaní, Pailitas, San Roque y Chiriguaná, en el sur de El Cesar. La avalancha arrasó con cultivos, animales y varias vías quedaron totalmente destruidas en esas poblaciones. Los damnificados piden ayuda al gobierno departamental y nacional. El alcalde de Curumaní dice que no cuenta con los recursos para afrontar las emergencias que dejan más de 12.000 familias afectadas. Se necesitan alimentos y también colchonetas. Desde el aire, un dron monitorea la montaña que reportó un deslizamiento por la rotura de un tubo de agua en el barrio Villalía de Itagüí. Algunos vehículos siguen atrapados por el lodo y varias motocicletas quedaron destruidas. 355 adultos y 74 niños resultaron damnificados. La alcaldía declaró la calamidad pública y activó la urgencia manifiesta para atender la emergencia. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien asumió funciones presidenciales mientras el presidente Gustavo Petro atiende los compromisos internacionales en los que está, se puso hoy al frente de las emergencias por las lluvias y anunció las primeras ayudas para las personas damnificadas. La ministra de Trabajo informó que lluvias como estas que se han presentado en las últimas horas y días en la costa Caribe han provocado inundaciones, afectando a centenares de personas. Por eso, como ministra delegataria con funciones presidenciales, anunció que el gobierno ha dispuesto la logística y los recursos necesarios para atender esta situación. El gobierno nacional, el presidente de la República lo ha dicho claramente, la ministra del Medio Ambiente también, el director de desastres, lo mismo lo ha dicho
todas las autoridades en esta materia, que nos tenemos que preparar hacia un recrudecimiento. En el presupuesto ya están dispuestos los primeros giros para los damnificados. Eso implica que hemos activado todas las oficinas de riesgos a nivel territorial y también se han ya trasladado los recursos necesarios para que se puedan atender en esta primera fase. La ministra recordó que el IDEAN mantiene la alerta sobre la costa Caribe y el seguimiento a la trayectoria del huracán Fiona. Alcaldes de las ciudades capitales agremiados en ASO Capitales le expresaron al ministro del Interior, Alfonso Prada, su preocupación por la masiva invasión de tierras que está dándose en el país. En la reunión con el ministro del Interior, los alcaldes de ASO Capitales expresaron su respaldo a los diálogos regionales vinculantes para realizar el Plan Nacional de Desarrollo, a los puestos de mando unificado, pero expresaron una preocupación por el tema de las invasiones de tierra. Todo lo que tiene que ver las invasiones de tierras, sus problemáticas, sus particularidades, para que realmente podamos apoyar esta solución y poder actuar de manera oportuna y rápida, garantizando los derechos de todos. Dicen que la invasión de tierras en cada parte tiene una particularidad. Ya tenemos unos fenómenos que se vienen presentando en diferentes ciudades del país, ciudades capitales. Acá lo que queremos realmente es tipificar cada uno de este tipo de invasiones para poder llegar con una respuesta seguramente diferente, diferenciada, pero hay toda la voluntad para que podamos realmente atender las preocupaciones de nuestros ciudadanos que hoy día son apremiantes. Los alcaldes insistieron en que el gobierno tiene que hacer respetar el derecho a la propiedad privada. A esta hora en la Casa de Nariño se lleva a cabo una reunión entre la ministra delegataria de Funciones Presidenciales, Gloria Inés Ramírez, el comisionado para la paz, Danilo Rueda, y el presidente del Congreso, Roy Barreras. Analizan el tratamiento que se le debe dar a las disidencias de las FARC, específicamente si ha de ser político o jurídico. Para Roy Barreras, es claro que la guerrilla del ELN debe tener un tratamiento político y las demás organizaciones de sometimiento a la justicia. Una línea roja entre la justicia transicional para las insurgencias y la justicia penal ordinaria que permita el sometimiento a la justicia de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Como el negociador de paz dice que hay que actuar con prudencia. Hay muchas voces dando consejos, hay poca gente ayudando. Mi tarea es impulsar el éxito de la paz total con toda prudencia y dándole seguridad a los colombianos de que tal ejercicio noble y valiente implica realmente la desarticulación de las bandas criminales y no un engaño a los colombianos. Sus preocupaciones las expresa Roy Barreras a esta hora en una reunión con el Alto Comisionado para la Paz y la ministra delegataria de Funciones Presidenciales. El presidente Gustavo Petro se reunió hoy en Nueva York con John Kerry, emisario de Estados Unidos para el cambio climático, y le presentó un ambicioso programa para la recuperación de la selva amazónica que, según dijo, va ligado a su propuesta de paz total. Desde Nueva York informa el enviado de Noticentro 1 CMI, Carlos Ruiz. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La recuperación de la selva amazónica sería la consolidación de la paz total en Colombia, le aseguró el presidente Gustavo Petro al enviado del presidente Joe Biden para el cambio climático, John Kerry, con quien se reunió hoy aquí en Nueva York y le presentó su plan de paz total y también de la recuperación de la Amazonía. Básicamente en un esfuerzo para articular dos conceptos: la paz de Colombia y la solución a la crisis climática. Tiene un común denominador: la selva amazónica, las selvas, el medio ambiente colombiano. La paz de Colombia está ligada a un cambio de política antidrogas, incluso en los Estados Unidos, y el cambio de política antidrogas, tratándose de la planta de la hoja de coca, tiene que ver con la selva amazónica, así que hay un puente conceptual muy interesante. El presidente Gustavo Petro calcula que este programa puede costar $20.000 millones, unos $1.000 millones anuales. Eso tendría que ser del orden, en el caso de la selva amazónica, porción colombiana, de la selva del Chocó, de la selva del Catatumbo, del orden de $1.000 millones anuales, durante un lapso que debería contemplar 20 años, el ciclo de la revitalización de la selva.
El presidente Gustavo Petro advierte que Estados Unidos no debe ser el mayor aportante de este programa porque le pedirá a la comunidad internacional y a las empresas más contaminantes que hagan el aporte a ese fondo que él propone y que será uno de los temas centrales de su discurso mañana ante la Asamblea de Naciones Unidas. Con Carlos Ruiz, desde Nueva York, Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Buenas noches. Horas antes, el presidente Gustavo Petro afirmó en un foro de Naciones Unidas en Nueva York que su gobierno concibe la educación como el camino a la paz total. El presidente Gustavo Petro instaló y presidió la Mesa Redonda 2 de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación convocada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Declaro abierta la sesión. El mandatario colombiano aseguró que su gobierno construirá universidades que serán los cimientos de la paz total y dijo que su aspiración es llevar cultura a todas las escuelas y colegios. Concibo la educación como el camino cierto a la paz total, a la democratización de la cultura y a la sociedad del conocimiento. Así cambiará el poder desigual del mundo, el poder desigual de nuestras sociedades. La Cumbre de la Educación versó sobre 3 aspectos centrales: educación para las mujeres, financiación de los sistemas educativos y educación digital. La reunión la instaló el secretario de Naciones Unidas con un vehemente llamado para que los gobiernos de todo el mundo se comprometan más con recursos para la educación. Insto a nuestros socios de desarrollo a invertir las reducciones en la ayuda oficial y a dedicar al menos un 15% de la ayuda oficial a la educación. Lo más emotivo de la jornada fue la participación de 3 mujeres que son el símbolo de las estudiantes que son víctimas de las guerras o la discriminación por su género. Elisabeta Pasignik, de Ucrania, pide ayuda para los estudiantes refugiados. Mi mensaje, pues, a los líderes es que consigan que la educación sea gratuita para todos los estudiantes que abandonan sus países independientemente de las circunstancias del mundo. Los jóvenes son el futuro. Sin educación no vamos a poder desarrollar por completo nuestro potencial. Somaya Yaruki, de Afganistán, denuncia que los talibanes prohíben la educación para las mujeres. Sin educación, mis primas, mis amigas, millones de niñas de Afganistán temen por su futuro y se sienten abandonadas. Poco a poco, los talibanes borran nuestra existencia de la sociedad. Miles de niñas tal vez no puedan regresar jamás a la escuela. Muchas han tenido que casarse. Y la joven Malala, líder y refugiada afgana que sufrió un atentado de los talibanes por estudiar, hace un llamado a los líderes del mundo para que entreguen más plata para la educación. Hay que utilizar el poder que tienen ustedes para poder intervenir, asignando un 20% de sus presupuestos al Ministerio de Educación. Los países con más ingresos deben aumentar la ayuda, cancelar la deuda, establecer un sistema tributario global justo, de manera que los países pobres puedan dedicarle más dinero a las niñas. El presidente Petro se reunió hoy en su segundo día de visita oficial a los Estados Unidos con el senador demócrata Andrew Kunz y con los miembros de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Desde la misión electoral de la Unión Europea presentaron una serie de recomendaciones al proyecto de reforma política que cursa en el Congreso. Entre las recomendaciones de la Unión Europea para la reforma política piden que se elimine la inhabilidad permanente para ser candidato a condenados por delitos dolosos. Y no introducir una norma general, total, de inhabilitación permanente frente a cualquier tipo de delito doloso. Además, solicitaron priorización en la financiación de campañas políticas por parte del Estado, punto que también plantea la reforma política radicada por el gobierno. Somos conscientes de que existen problemas para lo que hace a la fiscalización de los ingresos, las cuantías, el origen de la financiación de las campañas electorales. Para la Unión Europea se debe suprimir la facultad de algunas autoridades administrativas para suspender o destituir a cargos electos por faltas disciplinarias. Señalan que esto solo debería ser facultad del Poder Judicial. El FBI y la Agencia de Aduanas de Estados Unidos investigan un posible fraude en Colombia con exportaciones de petróleo venezolano. Noticentro 1 CMI estableció que dichas agencias ya se contactaron con testigos de las irregularidades.
Las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela limitaron las exportaciones de crudo de ese país. Sin embargo, las sospechas sobre varias operaciones petroleras llevó a Estados Unidos a iniciar con una investigación por aparentes exportaciones irregulares en las que hay colombianos implicados. El Servicio de Inmigraciones y Control de Aduanas y el FBI iniciaron con el rastreo de operaciones desde Guyana, Panamá y República Dominicana, donde se habría simulado operaciones con crudo que sería de origen venezolano y el cual fue legalizado al parecer en el puerto de Barranquilla. En Colombia 12 personas fueron capturadas por delitos como concierto para delinquir y falsificación de documentos. Sin embargo, el escándalo tendría un nuevo capítulo, pues además de estas operaciones, en el puerto de Barranquilla otra empresa también estaría involucrada en las irregularidades. Un testigo venezolano detenido en Colombia por la operación Gedeón tendría información sobre más actividades ilegales. Con puerto en Barranquilla viene introduciendo producto venezolano que hacen simular fue comprado a una de las islas que están dentro del convenio del ALBA con Venezuela. Nosotros estamos hablando con autoridades estadounidenses, con el FBI. De comprobarse estas irregularidades en Colombia con crudo venezolano, el país incluso se vería expuesto a sanciones internacionales. Avianca anunció nuevas rutas internacionales, con 7 nuevas rutas para conectar a Pereira, Bucaramanga y Santa Marta con Miami, Nueva York y Sao Paulo. Un fallo de la Corte Suprema advierte que el hecho de que una mujer no grite o no pida ayuda no implica que haya consentido una relación sexual. La Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 16 años de cárcel contra un médico acupunturista que violó a una mujer de 70 años en una consulta. El médico pidió su absolución alegando que se trató de un encuentro sexual casual que la mujer había consentido. La Corte hizo precisiones sobre el consentimiento, advirtiendo que el hecho de que una mujer no grite o no pida ayuda no implica que esté consintiendo una relación sexual. No es de recibo el argumento que pretende hacer ver complaciente la aparente actitud silente de la víctima, que no gritó, no pidió ayuda, etc., lo que significaría su consentimiento o beneplácito con el acto sexual. Comunidades de La Boquilla en Cartagena le piden al Consejo de Estado que defienda el título colectivo que les entregó en 2012 el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En 2012, durante la Cumbre de las Américas, los entonces presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos le entregaron a las comunidades negras de La Boquilla un título que les garantizaba la propiedad colectiva de la tierra. La Boquilla and Basilio de Palenque. En 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar tumbó ese título que había entregado el INCODER con 39 hectáreas y 7.000 metros cuadrados y que beneficiaba a más de 2.000 familias. Consideró el tribunal que no eran tierras baldías ni rurales, sino un predio de carácter urbano de propiedad del distrito de Cartagena. El Consejo de Estado decidirá en los próximos días si confirma o no dicho fallo y si ratifica que La Boquilla pertenece al pueblo afro. Título colectivo nos quieren tumbar. ¿Con qué fin? Con el fin de poder las grandes hoteleras que están aquí poderse apropiar o comprar predios y adueñarse de esos predios. El Consejo de Estado precisó las condiciones para la reclamación de la llamada pensión gracia de maestros que han fallecido. La pensión gracia es un beneficio económico especial y vitalicio creado en 1913 que se otorga a algunos maestros de escuelas primarias oficiales con más de 20 años de servicio. El fallo del Consejo de Estado precisa que para que un cónyuge o compañero permanente de un maestro con pensión gracia se pueda quedar con dicha pensión cuando su pareja muera, se debe aplicar la norma que estaba vigente al momento del fallecimiento del pensionado. Si cuando se produjo el deceso regía la Ley 100 de 1993, el cónyuge, compañero o compañera sobreviviente debe acreditar una convivencia mínima de 5 años. El próximo jueves se llevará a cabo en Bogotá la jornada del día sin carro y sin moto. Estas son las recomendaciones que debe tener en cuenta. El próximo jueves los bogotanos tendrán que dejar el carro y la moto en la casa. La capital tendrá un respiro entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche. En este día reducimos alrededor de 57% los gases de efecto invernadero, el CO2, que generamos en la ciudad. Transmilenio extenderá su horario. Nuestra oferta de transporte público se inicia con el sistema Toncal a las 3 de la mañana y estará funcionando hasta el 23 de septiembre a la 1 a.m. Tenga en cuenta que los carros híbridos no podrán
transitar. Solo estarán exentos los vehículos eléctricos, el transporte público, los de personas en condición de discapacidad, los vehículos de emergencias, el transporte escolar, los carros con capacidad para 10 pasajeros, los de servicios públicos, entre otros. El pico y placa solidario y el carro compartido no funcionarán ese día. En Chía y Mosquera también habrá días sin carro y sin moto. Colombia reporta 9.000 homicidios en lo corrido del año, según el último informe sobre violencia de la Dirección de la Policía. Entre enero y agosto de este año se denunciaron 9.000 muertes, de las cuales en 5.600 casos se usó arma de fuego, en 1.457 casos armas blancas y en 450 casos elementos contundentes. Respecto al año 2021, para el mismo periodo, hay una reducción del 3% en este delito. El informe de la policía deja ver que en promedio cada mes asesinan a 1.125 personas, unas 38 diarias, especialmente los días jueves, viernes y sábados. Estas son las regiones del país con mayor número de homicidios: Antioquia con 1.166, Valle con 1.118, Cundinamarca con 680 homicidios, Cauca con 476, Atlántico con 362 y Bolívar con 345. Un informe de la Personería de Bogotá reveló que el parqueo en vía no está funcionando. Mientras las zonas de parqueo pago se ven así, vacías, las calles aledañas están llenas de mal parqueados. Un informe de la Personería de Bogotá reveló que la estrategia se rajó. Se esperaba que a 31 de agosto se recaudara alrededor de 9.700 millones de pesos. Y se han recaudado aproximadamente 2.105 millones de pesos, lo que significa un recaudo apenas del 21,6%. Hasta el momento el distrito ha implementado 6 de 8 zonas, es decir, 2.188 cupos de 8.000 previstos. Ha fallado la estrategia de implementación. Dado el caos vial que se ha generado en algunos sectores, habitantes como los del barrio La Esmeralda se oponen a que en sus calles se implementen las zonas azules. Quieren que nosotros, el barrio La Esmeralda, sea el parqueo del CAN. Los bogotanos dicen desconocer cómo operan estas zonas y prefieren seguir invadiendo el espacio público, aunque a veces resulte más costoso. No tenía ni idea de esa zona. Con el simbólico momento de ruptura de la vara de mando de la reina Isabel II y su entierro, se dio fin a la segunda era isabelina, la más larga de la historia. A su paso por Puerto Rico y República Dominicana, el huracán Fiona ocasionó graves desastres. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El féretro de la reina llegó a la capilla de San Jorge, ubicada en el castillo de Windsor, donde unos 800 invitados se agolparon para el entierro. La segunda era isabelina llegó a su fin cuando el más alto funcionario de la Casa Real, Lord Chamberlain, rompió la vara de mando de la soberana y la puso sobre su ataúd, una curiosa tradición que se sostiene hace cientos de años. Isabel II fue enterrada junto a su esposo el príncipe Felipe en un servicio familiar privado en la capilla de San Jorge, donde se encuentran los restos de otros 10 monarcas. A su paso por Puerto Rico y República Dominicana, el huracán Fiona deja graves desastres. En la isla estadounidense causó un apagón general y daños catastróficos. Además, el gobernador dijo que al menos 2 personas han muerto en los refugios de la isla. En República Dominicana, cientos de personas fueron evacuadas de sus hogares y más de 1 millón de personas se encuentran sin agua. Un sismo de magnitud 7.7 sacudió esta tarde diversas partes de México. El epicentro del temblor estuvo localizado a 59 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, y a 10 kilómetros de profundidad. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico lanzó una alerta de tsunami. El presidente Andrés Manuel López Obrador reportó una persona fallecida por la caída de una barda de un centro comercial en Manzanillo, Colima. La economía colombiana creció 6.4% en julio, según el DANE. El indicador de seguimiento que mide el crecimiento económico del país mes a mes indica que mientras en enero el crecimiento era de 8,2%, en marzo de 7,7%, en junio de 8,7%, en julio cayó a su nivel más bajo en todo el año de 6,5%. Según el DANE, Información y Comunicaciones fue el sector más dinámico con un crecimiento de 18,3%, comercio, transporte y alojamiento con 17,7% y la industria con 12,1%. En contraste, los sectores con menor dinámica en julio fueron actividades financieras, actividades inmobiliarias, el agropecuario y la minería. Según el DANE, la caída del sector agropecuario en el mes de julio obedece en parte a una menor producción
de algunos alimentos de consumo masivo. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Miguel Gómez, defendió la teoría del decrecimiento expuesta en su momento por la ministra de Minas, Irene Vélez. El académico explicó que un decrecimiento no representa pobreza, sino un cambio en las políticas de crecimiento para evitar el uso de recursos naturales que lleven a un colapso ambiental. Calificó de desafortunadas las críticas a dicha teoría al señalar que no se debe comparar el decrecimiento con la desaceleración. No se puede seguir creando riqueza, explotando la naturaleza y a veces también a las personas de la misma manera, porque ese crecimiento se hace a expensas de un bienestar o actual o de generaciones futuras. Desde Madrid, España, el académico sostiene que los esfuerzos se deben manejar desde todos los gobiernos en el mundo. Ya hay muchas medidas, por ejemplo, a nivel internacional que están proponiendo para alcanzar lo que se ha llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo que la gente no está entendiendo es que hablar de crecimiento, en el fondo, en algunos contextos, es pedirle coherencia a los países que ya se han comprometido a cumplir ciertos objetivos, especialmente de cara al Tratado de París y lograr una disminución de las emisiones de CO2. Señala que es oportuno una medición al Producto Interno Bruto. El gobierno colombiano espera que tras la reapertura de la frontera con Venezuela, el comercio entre los dos países llegue a los $1.000 millones en el primer año. El primer paso del gobierno nacional para el reinicio de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela será la reapertura de los centros migratorios del INVIMA, el ICA y la DIAN en la frontera, los cuales deben ser adecuados físicamente. Este martes y miércoles, una comisión binacional revisará el estado de las estructuras de los puentes. En el corto plazo va a haber un incremento del comercio binacional, de las inversiones también, a la medida que recuperemos la seguridad jurídica, y para este año vamos a estar en el orden de 1.200, 1.000 millones de dólares de comercio binacional. Es realmente empezar desde cero, es que no hay aerolínea, no hay permisos, no hay cómo pasar la frontera. En 2008, el último año de normalidad en las relaciones entre los dos países, el comercio binacional fue del orden de los $7.000 millones. El embajador y el ministro se reunieron en Barranquilla con los gremios locales. Con 33 votos a favor, el Consejo de Bogotá aprobó el cupo de endeudamiento para la construcción del metro. La segunda línea subterránea del Metro de Bogotá tiene los recursos asegurados. El Consejo le dio vía libre a un cupo de endeudamiento por 9.4 billones de pesos. Es una línea de 15.5 kilómetros, de los cuales 14.3 kilómetros son subterráneos y beneficiarán a más de 2,5 millones de habitantes. La apuesta de la administración es dejar contratada la segunda línea a Suba y Engativá a finales del 2023. Es un endeudamiento en cabeza de la empresa Metro, no afecta a los indicadores de endeudamiento del distrito. Este es el cuarto cupo de endeudamiento que le aprueba el Consejo a la administración de Claudia López. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,34% a 1.205 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización de 4,76% a 22 pesos. La acción preferencial del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 6,22% a 649 pesos con 90 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,31% a 30.900 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.415 pesos con 11 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.180 pesos y la venden en 4.270 pesos. Un euro cuesta 4.427 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.24. El azúcar se transó en 17,70 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $85,57 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $92,28 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.280 pesos.
Fue aprobada la ejecución de 16 proyectos por el Grupo Ecopetrol, que serán financiadas bajo la modalidad de obras por impuestos. Recibimos con gran alegría y compromiso el anuncio de la Agencia de Renovación del Territorio sobre la asignación al Grupo Ecopetrol de 16 nuevos proyectos a ejecutar mediante el mecanismo de obras por impuestos, por un valor de 155.000 millones de pesos, que beneficiarán a más de 128.000 colombianos en 9 departamentos de Colombia. Esta es una asignación histórica para el grupo empresarial, que mantiene el 31% de la participación del cupo nacional aprobado para el mecanismo. Las iniciativas buscan acelerar la transición energética que lidera la empresa, el cierre de brechas en infraestructura vial, el apoyo a la educación pública y el acceso al agua potable y saneamiento básico. Este año, además de obtener la asignación de proyectos de educación, infraestructura y servicios públicos, se suman al portafolio de proyectos de obras por impuestos iniciativas que promueven el uso de energías renovables, como la implementación de soluciones solares fotovoltaicas para usuarios rurales. En Ecopetrol y en nuestras filiales ISA, Jocol, CENIT, Oleoducto de los Llanos y Oleoducto Bicentenario, nos sentimos orgullosos de liderar la implementación de este mecanismo en beneficio de las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia. La Torre Colpatria en Bogotá se iluminó en homenaje a la reina Isabel II. La representación diplomática del Reino Unido en Colombia agradeció a la primera dama y al canciller por su asistencia al funeral de la monarca. En las dos imágenes proyectadas en la Torre Colpatria de la capital colombiana, en homenaje a la reina Isabel II, se puede observar a la monarca en el inicio de su reinado y en sus últimos días. Fueron 70 años en el trono. En el funeral se destacaron los valores que representó su majestad la reina Isabel II, valores de dignidad, humildad, su contacto con la gente y quizás sobre todo su sentido de deber, ¿no? El embajador británico además agradeció a la primera dama Verónica Alcocer y al canciller Álvaro Leiva por asistir al funeral de la reina. Tenemos noticia al cierre. El ejército confirmó la muerte del soldado Carlos Armando Villamizar Martínez en Jamundí, Valle del Cauca, en medio de fuertes combates contra disidencias de las FARC.